Peronismo Federal, y Federico Pinedo, que es jefe del bloque del PRO. Hay muchos temas para hablar, yo creo que podríamos hacer varios programas, pero Patricia, el tema de jubilaciones, que es un tema extremadamente sensible porque afecta a mucha gente con necesidades, se votó esta semana. La pregunta es, ¿se votó con el financiamiento o esto queda para más adelante? No, el proyecto de jubilaciones se votó con el financiamiento. Se planteó un análisis muy serio que los que son expertos en el tema, los economistas de los distintos bloques, lo estudiaron durante bastante tiempo. Ahora, había distintos proyectos en ese sentido de cómo financiarlo. Había digamos, fundamentalmente una diferencia entre el dictamen de mayoría que conformábamos los bloques de la coalición cívica, el PRO, el Peronismo Federal, muchos bloques... los radicales y muchos bloques provinciales, que plantea que la esencia del sistema previsional tiene que estar financiado por el mismo sistema previsional. Es decir, que el ANSES es la fuente del financiamiento y los resultados financieros del manejo que se hace de los recursos que tiene el ANSES son la base del financiamiento. Aunque el sistema previsional argentino, desde hace muchísimos años, tiene también una base de otros impuestos para financiarse. Esta es nuestra tesis. Había otra tesis del sector de Proyecto Sur, que planteaba que había que hacer un aumento de los aportes patronales. Es decir, desde nuestra perspectiva, coalición cívica, nosotros no estamos de acuerdo porque creemos que el aumento de los aportes patronales significan un costo hacia el trabajo y hacia las empresas que generan un ciclo inflacionario, aumenta la informalidad laboral. Bueno, esa es nuestra idea, por eso no apoyamos esa parte. Basteiro, vos votaste, te abstuviste. Nos abstuvimos, el bloque se abstuvo. ¿Por qué? Primero porque, bueno, nosotros hace mucho tiempo venimos peleando todo el espacio en el cual uno participa en los últimos años. Siempre fuimos abanderados en la lucha de lograr el 82% en las jubilaciones para todos aquellos jubilados que lo venían peleando y que, recordemos que veníamos con el salario de 150 pesos, ¿no? Hace algunos años atrás, pese a los incrementos que pudo haber habido estos últimos tiempos, creíamos que es de justicia, está en la Constitución, es un derecho lograr el 82%. Hubiésemos preferido que la discusión hubiese sido más seria, que se hubiese dado tiempo para encontrar los mecanismos idóneos y necesarios para justificar este aumento sin dar un salto al vacío, que creo que es lo que está sucediendo. Yo lo escuché a Heller en un momento y él decía, bueno, con esto... Nosotros estamos proponiendo, aparte de sumar las contribuciones patronales, recuperar las contribuciones patronales, aplicar gravámenes al juego, a la renta financiera, a una serie de actividades, imponerle ganancias a los jueces, generar un monto lo suficientemente importante, arriba de 20.000 millones, para poder justificar este pago. Porque entendemos que, como equivocadamente lo que decía Patricia, que no hay recursos dentro del ANSES, ya sean los ahorrados, los que están en bonos o cualquier otro tipo de ingresos que alcance a sumar esos 20.000 millones de pesos que se necesitan. Por ese motivo nos terminamos absteniendo, planteando que reclamábamos que volviéramos a discutirlo y encontrar mecanismos idóneos, y si no, bueno, este sistema de financiación que proponíamos y que lamentablemente, bueno, el proyecto sale de la manera que sale. Creo que estamos ganando quizás un beneficio por algunos meses y la imposibilidad de poder sostenerlo en el tiempo, con lo cual... Eduardo, ¿la posición? No, nosotros acompañamos en conjunto esta posición por diversas razones. Lo primero es porque creemos que efectivamente hay que defender los derechos. Extrañamente, el oficialismo nos tildó de derechistas porque defendemos derechos, lo cual es una contradicción en sí mismo. Pero este tema y el tema de financiamiento, Clara, se enmarca en una discusión mucho más amplia y más profunda que vamos a tener en los próximos meses, que es el tema del presupuesto. Claro. El gobierno está acostumbrado a manejar los fondos públicos como si fuera el presupuesto de la casa de los Kirchner en Santa Cruz. Entonces, espasmódicamente lanzan cosas, sacan cosas, aumentan los gastos, trabajan los impuestos. Y nosotros queremos plantearlo en términos de algo que yo dije ayer en mi discurso, en términos de un contrato social, donde nos ocupemos de los chicos con la asignación universal, nos ocupemos de los ancianos, nos ocupemos de todos aquellos
hermanos nuestros argentinos que tienen carencias graves y les demos estabilidad a largo plazo con buen financiamiento. El problema que hemos tenido hasta ahora, que insisto, este es un presupuesto hecho espasmódicamente y por lo tanto nosotros vamos a dar esa discusión juntos. Lo que llamamos el bloque, el grupo A, va a trabajar el presupuesto juntos de manera ordenada para que haya previsión en el largo plazo. Federico, la posición del PRO, ¿cómo fue? La posición del PRO es parecida al resto de los bloques de la oposición que votamos a favor, tiene que haber en la Argentina un piso de dignidad. La verdad que el 82% para los jubilados con jubilaciones mínimas y la asignación universal por hijo, que fue un proyecto originariamente de la coalición cívica, garantizan un piso de dignidad importante, es un programa social importante para la Argentina. Y eso se tiene que financiar y arriba de eso se pueden discutir las otras cosas. Lo que hay que hacer es generar una enorme expansión económica por encima de ese piso de dignidad. Si se blanquea la economía, la mitad de la economía es negra. Si se blanquea la economía, aumentaría enormemente la cantidad de recursos para jubilaciones, disminuirían absolutamente las asignaciones universales por hijo pagadas por el Estado, porque las pagarían las empresas, como cualquier asignación familiar. Y eso es lo que hay que ir a buscar. Ahora, casi nada. Bueno, no es casi nada, es como son los países civilizados. Es ordenar los En lugar de recursos que ya están. espasmódicamente, No debe ser ordenadamente. tan fácil porque la Argentina tiene trabajo en negro De hace mucho tiempo. desde hace mucho tiempo. Sí, Pero pero la sí, contradicción en el tema, en el sector del agro, Sí. en el cual, digamos, los diputados del Grupo A, ¿puedo decir Grupo A? No. Puedes decir grupo A. Depende de lo que vayas a decir. A mayúsculas. Digo, en cuanto a clasificarlo de alguna manera, eran defensores de no avanzar en el tema del blanqueo o de la política hablaban política de persecución para tratar de blanquear casi 1 millón de trabajadores rurales que están en negro, que están dentro del sistema. Están blanqueados. Esto fue una discusión que se dio durante lo que fue la resolución 125, donde se ponía el eje en uno de esos problemas y se trataba de minimizar. Me parece bárbaro que ahora se tome conciencia de que hay que hacer el tema del blanqueo. El otro problema es que principalmente el blanqueo lo tienen las pymes, las pequeñas y medianas empresas, o incluso las pequeñas empresas, lo cual también creo que hay que hacer un blanqueo gradual, porque hay que trabajarlo seriamente. Patricia y después... Sí, en primer lugar, defender al campo es defender la producción del campo. Si dentro del campo hay empleo en negro, eso es otra cosa totalmente distinta. Ayer habló un diputado del Sindicato de Comercio de Mendoza, Pereira, planteando que en el campo había trabajo en negro. Si en algún lugar hay trabajo en negro en la Argentina es el comercio. Entonces, no es un problema de que esté en el campo o esté en el comercio, es un problema de tener estrategias para que se combata el trabajo negro. En el caso del campo hay un instrumento muy importante que en este momento el gobierno lo quiere cambiar, que es el registro de trabajadores rurales, que es un registro que se maneja entre el Ministerio de Trabajo, el sindicato y las organizaciones valioso, rurales. muy bien, muy Peña, lo ha hecho valioso. muy bien. Es decir, la libreta rural es un instrumento muy valioso y donde está la mayoría del trabajo informal en el campo es en las economías regionales de alta, digamos, de cosechas en muy corto plazo, donde además todavía no existe una figura, porque no ha salido la figura de corresponsabilidad gremial, que quedó en el Senado, que nosotros la votamos, que es lo que permitiría que ese trabajo en negro, en las cosechas de uva, de frutas, pudiera terminar. Eduardo, vos querías en la decir algo Argentina sobre hay una paradoja muy importante. La Argentina ha crecido a tasas chinas, está mejorando la situación financiera, pero las variables que tienen que ver con temas de largo plazo no mejoran. El crédito y la tasa de interés, el nivel de ahorro, la inversión y el trabajo en negro. Hay un problema de incredulidad respecto del futuro. Por eso, entre otras cosas, la gente no blanquea, no mejoran los niveles de créditos, y esto tiene que ver con lo que yo decía antes, Clara. Primero, con un estilo autoritario del gobierno en la toma de decisiones, como ha sucedido hoy, esta semana, con el tema de Pfizer. Pero también la cuestión permanente del cambio de reglas de juego. Entonces, habrá crédito más barato, se blanqueará más, habrá más inversión
cuando haya perspectivas de largo plazo, y en eso el Congreso tiene mucho que ver y el rol de la oposición tiene mucho que ver. Federico, con el tema del trabajo en negro, es cierto, es decir, no puede ser que todos sean perversos, todos los empresarios sean perversos, ni los que trabajan quieran. Debe haber dentro del sistema, de la estructura de trabajo, algunas cosas que no funcionan también. Bueno, pero es muy claro el tema. La Argentina tiene en este momento la presión impositiva más alta de su historia, ¿no? Y la evasión, la economía negra es la mitad de la Argentina. Eso quiere decir que la mitad que pagan, que están en blanco, esos pagan, poner que la presión impositiva es el 40%, es como si pagaran el 80%, ¿me entiendes? Es una cosa que en ningún lugar de la tierra puede funcionar eso. Entonces, el incentivo a quedarse del otro lado es muy grande, y al final, hasta los gobiernos dicen, no ataquemos mucho el trabajo negro porque se cae la actividad, o las provincias dicen, no vayamos a apretar a los tipos que pagan impuestos en las provincias, porque entonces se lleva la plata el gobierno nacional, pues se lleva el 75% de los impuestos, entonces y no queda la plata en las provincias. Esto es una cosa muy perversa. Acá hay un tema en el que estamos todos de acuerdo, por lo menos en el título, que hay que hacer una reforma impositiva importante en la Argentina. Eso lo vengo escuchando hace 15 años. Bueno, pero hay que hacer una comisión, Margarita Stolbizer propuso, hay que hacer una comisión para hacer una reforma en un par de años y que estas cosas tienen que cambiar, si no, no tiene destino la Argentina. Ustedes saben que la presidenta ha dicho que si se votaba esta ley y se aplicaba, la Argentina entraba en default en 3 meses, y se lo escuchó también al ministro Aníbal Fernández decir, esto se va a vetar. ¿Cuál va a ser la reacción de ustedes? Bueno, insistir. Yo creo que primero tiene que pasar por el Senado. Así que va a hablar costar, de veto sin va a pasar costar. por el Senado, Pero ya hablaron, creo que ahí... Bueno, pero está adelantando la porque noticia. Yo quiero recordar una situación. Sí. Teóricamente, el Grupo A tenía como objetivo iniciar... Pero ¿cuál es el grupo A? Mirá La que oposición, bien. la coalición cívica, está el Gobierno bien, Federal, perfecto, el PRO, radicalismo, tenía intención de iniciar el proceso de esta discusión por el Senado, y Ahí rápidamente giraron la presentación del proyecto de diputado porque no estaba el número, porque no estaban las condiciones para poder discutirlo, con lo cual supongo que en el Senado la discusión todavía no está Vamos a cerrada. ver, dice Patricia. Un comentario sobre el default. Nosotros proponemos aumentar la jubilación mínima a 1.204 pesos, creo que En es. este momento, sí. Eso va a costar 22.000 millones de pesos. La presidenta habló del default, de que nos íbamos al infierno, etcétera, y aumentó la jubilación mínima de 978 a 1.045. 895. Bueno, de los 22.000 millones nuestros que iba a producir el default, la presidenta ya se gastó 18.000 millones y no hubo default. Por lo tanto, no le creemos a la presidenta de que va a haber default, porque además el supuesto default no incluye los gastos del ANSES, el fútbol para todos, la distribución de codificadores, los subsidios, las obras escandalosas de energía que están haciendo. Todo ¿Por qué eso no entra. escandaloso decís? Hay 2 obras de energía, Chigüidos en Neuquén, donde ya hay una causa judicial porque le regalaron la obra al segundo, y Cóndor Cliff Barrancosa, que figuraba 23 entre las prioridades de obras públicas de la Argentina, y donde el kilovatio instalado vale el doble Y además de obras están parecidas. comprando absolutamente todos los insumos industriales de Condor Cliff afuera del país. Cuando hay una ley de compra que dice que si la empresa argentina tiene las posibilidades de ofrecer al mismo precio, tiene prioridad. Claro. Toda la Condor Cliff está siendo comprada en China. Todo lo que podría dar trabajo a muchísima Eso no se gente en incluye en el industrias default. argentinas. La presidenta se olvida de sus Al propios margen de eso, gastos. digamos, creo que también oponerse o criticar las necesidades de inversiones que hay en el área energética, Pero si son y hay que tratar de cambiar la matriz, y en el presupuesto, digamos, nadie discute, me parece que nadie debería discutir eso, porque creemos que tarde o temprano esa inversión va a haber que hacerla. Si está en el número 26 y pasó al número 10... Que no sean más Hay que hacer la número 10. Claro, había No, 23. pero digo que esto es necesario, digamos, ¿no? Es oponerse a la asignación universal por la niñez. No, eso Me no parece que es un diferente. hecho... No, se opuso. Esto es la asignación universal. Y de los aumentos de los jubilados, ¿no? Porque dije al pero principio, ahí hay un empezamos tema. con Asignación universal se de los empezó amigos de cuando Kirchner, llegó este gobierno, que no no me son acuerdo bien, niños, pero creo que precisamente. Vamos a la hablar presión del- estaba en 400 pesos, Sí, o pero menos. vamos a hablar del tema de No, pero esa el tema de la costa moratoria. de no haberle aumentado a los que ganaban más de la mínima, por Pero eso bueno, hay porque 400. esa chatar la Ahí pirámide, también hay esa un chatar la tema. pirámide, producto Eso- de que el sistema previsional argentino está con Sí, problemas. pero- En eso creo que hay coincidencia, Sí. creo que habría que Pero es rediscutirlo. muy injusto para la gente que ha aportado Pero está atado durante- también Pero a quisiera la plantear producción, un tema de a la los trabajadores moratoria. activos. Quisiera plantear un tema de la moratoria. Se planteó en un determinado momento una moratoria.
en Sí. la idea de que todas las personas mayores de 70 años que no habían llegado a los ingresos o eran amas de casa, no